Hola, bienvenida o bienvenido a Recetas que Funcionan. Hoy vamos a preparar un pan rápido en menos de una hora. Fíjate qué buena pinta tiene, tanto que ya no me he podido resistir y me estoy preparando una de mis meriendas favoritas, pan con tomate y jamón. ¿Quieres saber cómo se prepara este pan? Pues toma nota de los ingredientes. En 200 ml de agua tibia, que es aproximadamente 3/4 de un vaso, vamos a diluir la levadura fresca de panadero. La troceamos un poquito con los dedos para que con el calor del agua sea mucho más fácil de disolver. Una vez le damos unas cuantas vueltas y una vez que tenemos listo, apartamos el vaso. Y ahora, en un recipiente amplio que nos resulte cómodo amasar, le añadimos la harina, una cucharita de sal y lo mezclamos, porque la sal no se lleva bien con la levadura y conviene mezclarla bien con la harina para que no tengamos problemas en la fermentación. Añadimos ya la levadura con el agua mezclado y una cucharita de aceite de oliva virgen extra, que le va a dar un muy buen sabor y además va a hacer que el pan nos dure fresco durante más tiempo. Con la ayuda de la cuchara vamos a ir haciendo el primer amasado para no mancharnos las manos ya de primer momento. Cuando veas que con la cuchara no puedes seguir moviendo, es el momento de limpiarla y continuar amasando con las manos. Como puedes ver, es muy sencillo. Lo único que tenemos que ir haciendo es apretar la masa e incorporar la harina que se nos va quedando en los lados. Vas a ir viendo cómo poco a poco se va haciendo la masa. ¿Que ves que te cansas con una mano? Pues como he hecho yo ahora, continúas con la otra mano. Y así hasta que ya lo tengamos listo para sacar la masa de dentro del bol y continuar en la mesa de trabajo. Si tienes una amasadora o un robot de cocina que te haga este trabajo, vas a tardar menos tiempo, porque con una máquina en unos 3 minutos lo tendrías listo. Pero quiero que veas cómo se puede amasar también muy fácilmente a mano y lo único que vamos a necesitar son unos 10 minutos de amasado y 5 minutos de reposo que le vamos a dar. Aquí quiero que notes un detalle. No todas las harinas tienen la misma fuerza, hay algunas que necesitan más cantidad de agua que otras. Y en este caso, yo según voy amasando, estoy notando que la masa necesita agua. ¿Por qué? Porque no se me está pegando a la mesa. De hecho, estoy tratando de incorporar la harina que se me está quedando y no se incorpora porque le falta agua. ¿Cómo le incorporo? Fijaros qué forma tan fácil para que no te pases de agua. En un cacharrito te vas mojando las puntas de los dedos y le vas incorporando el agua poco a poco mientras vas amasando. Así va consiguiendo hacerse la masa mucho más elástica, mucho más blanda y ya la tendríamos listo para darle ese reposo de 5 minutos que nos va a permitir amasar con mucha más facilidad porque ya ha perdido la tensión. Y ahora ya le damos forma de bola. Como puedes ver es muy sencillo, tenemos que rodar la bola de masa en la mesa, pero pellizcando con la palma y girando la bola sobre la misma mano. Así de esta forma hacemos el cierre y ya tendríamos la bola lista. Y aquí tienes el principal secreto para conseguir tener listo este pan en menos de una hora. Necesitamos una bolsa de sal, de las que ya podemos conseguir en cualquier supermercado y que utilizamos habitualmente para asar el pollo o cualquier otro tipo de carne. Si no tienes o no puedes conseguir, utiliza una fuente de cristal tipo Pires que tenga tapadera, que podemos hacer un efecto parecido y vas a poder hacer la receta igualmente. ¿Qué vamos a hacer dentro de la bolsa? Muy sencillo, le vamos a poner un poco de aceite, en este caso un par de cucharadas será más que suficiente para evitar que el pan se pegue dentro de la bolsa. Recuerda que esta bolsa está preparada para el horno, así que no hay ningún tipo de problema de intoxicación. Y dentro de la bolsa vamos a producir un efecto sauna, que vas a ver después. Vamos a darle unos cortes al pan antes de meterlo en la bolsa. Yo lo he hecho así de forma cuadrada porque me parece muy bonito, pero puedes darle la forma que tú quieras a los cortes. Añade un poquito de harina por encima, que siempre queda estéticamente muy bien, y es el momento de introducirlo en la bolsa. Fíjate cómo lo hacemos. Es importante que el pan no llegue hasta el final de la bolsa, porque dentro de la bolsa se va a producir el efecto sauna que te he dicho anteriormente. Dentro de esta bolsa va a fermentar mucho más rápido, no van a necesitar las 2 horas aproximadamente que necesitaría de fermentación si no lo hiciéramos con este método. Cerramos muy bien la bolsa para que no se escapen los vapores y se concentre bien el calor y se produzca una buena fermentación. Para ello necesitamos que el horno esté frío, muy importante, el horno frío.
40 minutos aproximadamente a 200 grados. Y fíjate qué es lo que ocurre dentro del horno, cómo fermenta y a la misma vez se hornea. Y queda un pan con una pinta increíble. Fíjate, sacamos la bandeja, abrimos la bolsa con cuidado porque quema y introducimos, o mejor dicho, ponemos el pan encima de una rejilla para que se vaya enfriando. Fíjate qué pintorra tan buena tiene el pan. Nada que ver con el pan que habitualmente compramos en los supermercados o en tiendas, que suelen ser pan precocinado, congelado, que como siempre se ha dicho en mi familia, es un pan que no tiene alimento. Este es un pan muy rico, muy rápido, que te soluciona más de un problema de no tengo pan para hacer la comida y que mientras haces la comida tienes listo el pan, y que guardándolo en una bolsa de estas de pan con una panera te aguanta perfectamente 3 días. Recuerda que con esta receta vas a obtener un pan de aproximadamente unos 600 gramos. Con una corteza crujiente y una miga súper esponjosa y deliciosa. Ideal para acompañar comidas, para preparar tostadas, para los bocadillos de los niños o, como te he enseñado al principio del vídeo, para hacerte lo que en España solemos llamar, por lo menos en la zona donde yo vivo, catalana, que es una buena tostada con aceite de oliva, un tomate ralladito y un buen jamón serrano. Es una merienda espectacular. Así que nada, amigos, me gustaría darte primero las gracias por haber visto el vídeo, muchas gracias por estar ahí y te animo, si tienes cualquier tipo de duda, estoy a tu disposición para resolvértela. Así que ya sabes, si tienes alguna duda, me lo escribes en comentarios que yo te responderé en cuanto pueda. Y si te ha gustado el vídeo, pues me encantaría que me regalaras un like. Si no te has suscrito todavía, suscríbete a nuestro canal, Recetas que Funcionan, y recuerda que todas las semanas subimos una nueva receta que te garantizamos 100% que funciona. Dale a like, no te olvides de comentar y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima video receta, amigos.